segunda ley de Newton. Se te invita a que tengas muy claro el concepto de fuerza, su evolución y las diferentes fuerzas que actúan en la naturaleza. De igual forma, esperamos que entiendas y domines el lenguaje y los métodos matemáticos indispensables para lograr la comprensión de problemas. Problema con tres masas y fricción. En la figura se muestran tres masas conectadas sobre una mesa. La mesa tiene un coeficiente de fricción cinético de 0,35. Las tres masas son de 4 kilogramos, 1 kilogramo y 2 kilogramos respectivamente, y las poleas no tienen fricción. Determine la aceleración de cada bloque y sus direcciones. Determine las tensiones de las dos cuerdas. Para comenzar a resolver este problema, vamos a observar el esquema de la situación. Acá tenemos el cuerpo o masa 1, el cuerpo 2 o masa 2 y el cuerpo 3 o masa 3. Están unidos mediante dos cuerdas. En el caso de los cuerpos 1 y 2 están unidos por una cuerda sobre la cual se genera la tensión 1. En el caso de los cuerpos 2 y 3 están atados por una cuerda sobre la cual se genera la tensión 2. De hecho, sobre el cuerpo 2 y la superficie se presenta una fuerza de fricción tal como el problema nos lo indica. También tenemos que observar que el cuerpo de mayor masa nos va a determinar el movimiento del sistema. En este caso, el cuerpo 1, que tiene una masa de 4 kilogramos, hará que los cuerpos se muevan en sentido de derecha a izquierda para el caso del cuerpo 2, y el cuerpo 1 descenderá, mientras que el cuerpo 3 ascenderá. El siguiente paso que debemos realizar es el diagrama de cuerpo libre. En este caso, como vamos a analizar el cuerpo 1, pues vamos a hacer el diagrama libre del cuerpo 1. En este caso tenemos la tensión, que ya la habíamos observado, la ubicamos acá, el peso del cuerpo 1, que lo ubicamos en el eje vertical con sentido negativo, y serían las únicas dos fuerzas que actúan sobre el cuerpo. En el eje X no actúa ninguna fuerza. Lo siguiente que vamos a hacer es calcular el peso del cuerpo 1. Lo representamos mediante W sub 1. El peso del cuerpo 1 va a estar determinado por la masa del cuerpo 1 por la gravedad. En este caso, vamos a hacer el producto entre 4 kilogramos por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Eso nos genera un peso de 39.2 newtons, que corresponde al peso del cuerpo o del bloque 1. Lo siguiente que vamos a hacer es la sumatoria de fuerzas. Entonces procedemos de la siguiente manera. Como en X no hay fuerzas que estén actuando sobre el cuerpo, podemos decir que la sumatoria de fuerzas en X es 0, mientras que la sumatoria de fuerzas en Y estará determinada por T1, que se escribe positivo debido a que está en el eje positivo de la Y, y el peso 1 lo escribimos negativo por el sentido que tiene el vector acá graficado. Podemos decir que esto es igual a menos la masa 1 por la aceleración. Acá en este momento colocamos este signo menos debido al sentido en el que se está moviendo la masa. Es decir, como ella está bajando, le vamos a colocar sentido negativo, ya que está en el sentido negativo de la Y. Lo siguiente que hacemos es organizar, multiplicamos la ecuación por menos 1, nos quedaría W1 menos T1 igual a masa 1 por aceleración, y definimos esta ecuación como la ecuación 1. Para continuar con el desarrollo del ejercicio, estos esquemas nosotros ya los tenemos. Procedemos ahora entonces a graficar el diagrama de cuerpo libre
del cuerpo o del bloque 2. Acá tenemos que tener más cuidado porque son más fuerzas las que intervienen sobre este cuerpo. En primer lugar, vamos a graficar el valor de la normal. Recordemos que la normal es una fuerza de reacción opuesta al peso del cuerpo. En este caso, en el otro sentido, pues colocaremos el peso del cuerpo y lo representamos por W sub 2. Mientras que en el eje X observemos que tenemos tres fuerzas. La primera es la tensión 2 que se genera entre los cuerpos 2 y 3. La fuerza de rozamiento o de fricción que se da entre la superficie y el cuerpo. Y la tercera fuerza es la tensión 1, que es la tensión generada entre el cuerpo 2 y el cuerpo 1. Observemos los sentidos de los vectores y cómo están graficados. Lo siguiente que vamos a definir es el peso del cuerpo 2. Tal como lo hicimos en el ejercicio anterior o en el bloque anterior, el peso está definido entre el producto de la masa y la gravedad. En este caso, masa 2 por gravedad, por lo tanto será 1 kilogramo por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Por lo tanto, el peso 2 será 9.8 newtons. A continuación, vamos a realizar la sumatoria de fuerzas en los ejes. Entonces vamos a tener que la sumatoria de fuerzas en Y están compuestas por la normal, o normal sub 2, menos el peso 2, iguales a 0. Igualamos a 0 debido a que el cuerpo en el eje Y no presenta movimiento, es decir, la aceleración en este eje será 0. El cuerpo solo se está moviendo en el eje X, por lo tanto, podemos decir que la sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. Sin embargo, lo vamos a describir de la siguiente manera. Entonces, las fuerzas que hay en el eje positivo son T sub 2 y la fuerza de rozamiento. Las dos tendrán signo positivo, menos debido a que la tensión 1 está en el eje negativo de las X. Por lo tanto, esto será igual a masa 2 por aceleración. Observemos que el signo negativo vuelve a aparecer y volvemos a hacer el análisis. El movimiento del cuerpo está de derecha a izquierda, por lo tanto le vamos a colocar el signo negativo. Aplicamos propiedades de las ecuaciones, multiplicamos por menos 1 para que nos queden estos valores en positivo. Entonces nos va a quedar el T1 positivo, la fuerza de rozamiento negativa, T2 que estaba positivo ahora quedó negativo, y masa 2 por aceleración ahora nos queda en positivo. A esta la vamos a denominar la ecuación 2. Sin embargo, observemos que acá tenemos otra incógnita, la fuerza de rozamiento. Para determinar la fuerza de rozamiento, entonces vamos a utilizar la primera ecuación que habíamos obtenido, N2 menos W2 igual a 0. Despejamos y nos queda que N2 es igual a W2. Por lo tanto, N2 será igual al peso 2, que ya lo habíamos calculado, 9,8 newtons. Ahora, esto lo hicimos para determinar la fuerza de rozamiento. Recordemos que la fuerza de rozamiento está definida por el producto entre μ y la normal. Por esta razón, decimos que fuerza de rozamiento será el coeficiente de rozamiento que nos dieron en el problema, 0,35, es una cantidad adimensional, es decir, no tiene dimensiones. Ese valor lo vamos a multiplicar por el valor de la normal que acabamos de calcular, 9,8 newtons. Al hacer este producto obtenemos que la fuerza de rozamiento es 3,43 newtons. Con esto ya podemos tener unos datos mucho más concretos. Entonces tenemos nuestra ecuación 2 y tenemos la fuerza de rozamiento.
Continuando con el ejercicio, ahora vamos a analizar el cuerpo 3 o bloque 3. Lo primero que vamos a hacer es el diagrama de cuerpo libre tal como lo hemos hecho para los anteriores bloques. Entonces, en este caso solo tenemos dos fuerzas que actúan sobre el cuerpo 3, la tensión y su propio peso. Denominamos la tensión T sub 2 y el peso del cuerpo W sub 3. Hacemos el mismo cálculo como en los ejercicios anteriores, entonces el peso 3 será igual a la masa por la gravedad, en este caso la masa del cuerpo 3 por la gravedad. El peso será igual a 2 kilogramos por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, el peso 3 será igual a 19,6 newtons. Lo siguiente es determinar las sumatorias de fuerzas en los ejes. Entonces, como el cuerpo no se mueve en el eje X, solo presenta movimiento en el eje Y, tenemos que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. En el eje Y vamos a tener T sub 2 menos W sub 3 igual a la masa 3 por la aceleración. Observemos que en este caso este producto entre la masa y la aceleración es positivo debido a que el cuerpo está ascendiendo. Como asciende está en el sentido positivo de la Y. A esta ecuación la vamos a denominar ecuación 3. Ahora, para hacer el cálculo de la aceleración, vamos a tomar las ecuaciones que previamente calculamos con los diagramas de cuerpo libre. Entonces, tenemos la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3. Las vamos a organizar de tal manera que podamos hacer una sumatoria con ellas. Acá en el primer caso dejamos el espacio suficiente e igualamos a masa 1 por aceleración. Igual hacemos con la tensión, la colocamos debajo de la tensión 1, fuerza de rozamiento, tensión 2, igual a masa 2 por aceleración. Y la ecuación 3, entonces ubicamos la tensión 2 debajo de la tensión menos W3 igual a masa 3 por aceleración. Observemos que aquí ya podemos hacer unas operaciones de cancelación. Menos T1 más T1, menos T2 más T2 y podemos hacer la sumatoria con este sistema de ecuaciones. Nos quedaría W1 menos la fuerza de rozamiento menos W3 igual a la aceleración. Podemos acá hacer una factorización donde dejamos masa 1 más masa 2 más masa 3, todas están en producto con la aceleración. Entonces, ahora podemos simplificar un poco toda la expresión escribiendo W1 menos fuerza de rozamiento menos W3 igual a la aceleración factor de la suma de las tres masas. Reemplazando valores, W1 que equivale al peso 1, 39.2 newtons, menos el valor de la fuerza de rozamiento que previamente habíamos calculado, menos el peso 3 que es 19.6 newtons, es igual a la suma de las tres masas por la aceleración. En el lado izquierdo de la ecuación nos daría 16.17 newtons y la suma de las masas nos da 7 kilogramos. Esto en producto por la aceleración. Este valor, que es el 7 kilogramos, pasa a dividir y nos da el valor de la aceleración. En este caso, el valor de la aceleración será 2,31 metros sobre segundos al cuadrado. A continuación vamos a calcular las tensiones, tanto la tensión 1 como la tensión 2. Para hallar la tensión 1 vamos a tomar la ecuación 1. Como ya tenemos la mayoría de valores, en este caso tenemos el valor del peso 1, tenemos el valor de la masa 1 y de la aceleración, procedemos haciendo
inicialmente un despeje del valor de la tensión 1 y luego vamos a reemplazar los valores. El peso 1, 39.2 newtons, menos el producto entre la masa 1 y la aceleración que previamente determinamos, en este caso 2.31 metros sobre segundos al cuadrado. Haciendo las operaciones, multiplicando 4 por 2.31 nos da el resultado de 9.24 newtons, que se lo vamos a restar a 39.2. En este caso, el valor de la tensión 1 es de 29.96 newtons. Ya podemos acá puntualizar un par de datos. Tenemos la aceleración y tenemos la tensión 1, que sería 29.96 newtons. Ahora vamos a determinar la tensión 2. Para eso utilizamos la ecuación 3 que definimos. Nos quedaría T2 menos peso 3 es igual a la masa 3 por la aceleración. Despejando, tenemos que el peso 3 más la masa 3 por la aceleración serán iguales a la tensión 2. Reemplazamos valores, el peso 3 19.6 newtons más el producto de la masa 3 por la aceleración, que equivale a 2 kilogramos por 2.31 metros sobre segundos al cuadrado. Haciendo ese cálculo nos da 4.62, que se lo sumamos a 19.6, por lo tanto la tensión 2 será 24.22 newtons. Este es el valor que nos pide el ejercicio junto con la tensión 1 y la aceleración. De esta manera concluimos el ejercicio hallando la aceleración de los cuerpos, la tensión 1 y la tensión 2. Vale la pena mencionar, finalizando este ejercicio, que la aceleración es la misma para los tres cuerpos, ya que están sujetos a cuerdas que están agarradas una con otro cuerpo.